Muy buenos días y bienvenidos a todos nuestros oyentes de Está Pasando en Jaén Plus Radio. Como cada viernes, son las 11:30 de la mañana y hoy quería hacer un homenaje súper especial. Yo creo que a una de las aficiones que desde pequeño, desde que tenía yo 5 años, mi padre me inculcó, y es ser un aficionado a un equipo de Jaén, el Real Jaén en concreto, que acudía domingo tras domingo a ver triunfar a nuestro Real Jaén, y en donde he llegado a conocer pues épocas maravillosas, épocas también un poco complicadas, y bueno, en definitiva yo creo que el balance ha sido bastante bueno. Digo que este programa es especial porque mi intención era traer tanto a un representante del fútbol profesional que ha estado en Jaén varias temporadas y que tiene residencia aquí en la capital, y de camino le hacemos un homenaje a su trayectoria, y luego, como no, también a un buen amigo y también futbolista amateur, como fue en su día a Diego. Estoy hablando concretamente de la visita de José Luis Prado. Buenos días. Buenos días. Diego Martín. Buenos días. Buenos días. Y nos acompaña nuestro jefe de deporte, Antonio, que no podía faltar a esta cita. Entonces yo creo que, partiendo de lo que he dicho, que creo que es casi un homenaje a la gente que en su día defendió los colores del Real Jaén, porque Diego también estuvo en el Real Jaén Juvenil, bueno, pues quería un poco hacer una introspección a aquella época, conocer un poco más de José Luis y de Diego, y también, si es posible, volvernos al momento en el que terminan con su deporte profesional o amateur y se incorporan a lo que es la vida de cualquier persona en un trabajo normal. Dicho esto, bueno, pues Antonio. Bueno, buenos días a todos y ya digo, sí, gracias, Cito, de antemano por, hombre, contar conmigo. Eso de jefe de deporte, bueno, yo el pulso deportivo realmente, bueno, pues un programa de aquí, de Jaén Plus Radio también. Sí, efectivamente, cuando me dijiste, me pareció muy sugerente el tema de, cuando comentaste el tema del retiro, ¿no? Del retiro del futbolista, sea profesional o más bien amateur, en definitiva, y de hecho te agradezco, ya te digo por segunda vez, el que hayas contado conmigo, pues porque me parece un tema muy interesante de aquellas personas en donde en definitiva saben que tienen una terminación de su jornada de alguna manera laboral, por llamarlo así, muy temprana, muy pronta en su vida, y que se tienen que hacer a la idea de que algo tienen que hacer después hasta su momento de jubilación. Entonces, si quieres ahora ahondamos en el tema, pero tiene sus repercusiones de todo tipo, y ahora ya, pues, como tú vayas viendo y lo que nos digan nuestros invitados, pues lo vamos comentando. En primer lugar, preguntarle tanto a uno como a otro. José Luis, ¿cuántos años exactamente tienes tú de futbolista profesional? Sé que empiezas muy temprano, con casi 19 años como profesional, y empiezas en el año 74, estamos hablando, y a partir de ahí, ¿cuántos años dedicas tú al fútbol profesional? Buenos días. Bueno, concretamente son 16 años los que estuve como profesional hasta los 33, que es cuando decido dejar el fútbol y pasar a un nuevo trabajo que afortunadamente también fue lo mismo que con el fútbol, un trabajo con el que he disfrutado enormemente. Y esas cosas yo creo que hay que valorarlas. Cuando uno hace una cosa que le gusta y está totalmente identificado, pues la verdad que la vida es mucho más bonita. En el caso de Diego en concreto, él como amateur se veía en la obligación, no como José Luis, que era profesional, dedicado expresamente. Diego era un todoterreno, que lo mismo jugaba al fútbol en cualquier equipo de la provincia, como luego se iba al trabajo que tenía en la Caja Rural de Jaén.
¿Es así? ¿Durante cuántos años más o menos estuviste tú dedicado al mundo del fútbol, Diego? Bueno, yo empecé en los juveniles del Real Jaén y estuve 2 años y luego pues pasé a jugar equipos de aquí de la capital y ya con 23 años pues tuve una etapa ahí de 9 o 10 años jugando en varios equipos de la provincia. Estamos hablando de categorías que en aquel tiempo sería preferente o regional, ¿no? Sí. Eran las denominaciones de aquella época, ¿no? En el Baeza, Torre del Campo y no recuerdo qué equipo estaban en preferente, lo que hoy sería una tercera. Sí. Estamos, realmente son dos situaciones un poco especiales y distintas quizás, ¿no? El hecho de que una persona sabe que va a tener un retiro en su momento, si no es por lesión, que eso sería también otra cuestión de verlo, pero que ha vivido el mundo profesional y por tanto el salario ha sido de profesional, que el que fuera en su momento, si acaso ahora hablamos también de lo que hay ahora mismo, y otra persona que ha tenido y que en las categorías más inferiores evidentemente pues tiene que compaginar el gusto, en definitiva, es algo que es un hobby, pero que tienen que buscarse la vida en ese mismo momento, al haber de estar dedicado al fútbol con un trabajo, porque si no, no se subsiste. Y no solamente cito el tema del futbolista, ¿no? Hay muchos deportistas que no son deportes tan bien vistos o tan bien pagados como puede ser el fútbol, el baloncesto y otros más, pero que dice, oye, aquí tuvimos al campeón de Europa, por ejemplo, de lanzamiento de martillo, un chaval joven y que decía, bueno, sí, mi club me paga, me da algo, pero yo con esto no vivo. Es decir, el deportista se tiene que ir preparando y formando, diría yo, y cada vez más, para cuando lleguen esos 36, 38 años, en donde ya diga más o menos de colgar las botas. Bien, es verdad que es distinto a José Luis, a lo de Diego, por su propia... Hombre, sobre todo José Luis, porque en el rato previo antes de entrar aquí a la radio, hemos estado comentando que la vivencia como profesional que tú has tenido, porque empiezas en Jaén, después de Jaén te vas a Zaragoza, o sea que era un poco nómada en el sentido de que de Jaén a Zaragoza, después a Almería, pasas de segunda división a primera división, de primera división a segunda división, después a Palencia, Oviedo, en donde tuviste la fortuna de estar en uno de los equipos de los equipos más sobresalientes del Oviedo de la época. Quiero decir, en ese mundo, José Luis, como profesional, deberíais de cuidaros, exactamente qué hacía un futbolista de esa época. Bueno, lo cierto es que tenías que llevar una especie de alimentación no tan severa como se lleva hoy en día. Yo tengo la suerte en estos momentos de tener una hija que hace atletismo de primer nivel, concretamente hace las vallas, y bueno, está guiada por un nutricionista. En nuestra época teníamos muchas pegas, aparte de que la alimentación era algo que particularmente lo teníamos que hacer cada uno, pero me gustaría incidir en una cosa que creo que es muy importante. Es cierto que a nivel profesional en aquella época se ganaba dinero, pero teníamos un hándicap enorme, y es que tú estabas en un club y estabas retenido de por vida, no tenías la libertad que tienes hoy en día. Yo fui uno de los luchadores, de los que entró de primeras en la AFE, fui delegado de la AFE, sobre todo en segunda división, y fuimos los que luchamos por esa libertad que ha quedado hoy para los profesionales. Es muy bonito que tú llegas a un equipo, te dan X y cuando termina final de temporada, 30 de junio, te puedes marchar libremente donde quieras y ganar más dinero o entrar en la oferta de la demanda, ¿no? De decir, quiero más. En mi época, desgraciadamente, sobre todo a mí, que tuve un inicio aquí en Jaén, sobre todo cuando ascendimos a segunda división, que realmente fui bastante cotizado. De hecho, qué pena que no viva Ruiz Sosa, pero yo estuve en la Secretaría Técnica del Sevilla y del Atlético de Madrid para firmar por estos equipos cuando tenía 19 años y no firmé porque me iba al servicio militar. Y curiosamente, pues el Zaragoza, lógicamente, entró en esa
en esa lucha y se hizo un precontrato por 20 millones en aquel entonces, que no sé si por el descenso del Zaragoza a segunda división no se llevó a efecto. De hecho, al año siguiente yo regresé al Jaén y me tuve que enfrentar contra el Zaragoza en segunda división. Pero creo que es importante que destaquemos esto, que en nuestra época... Es distinto ahora. Sí, teníamos ese hándicap que sobre todo para la hucha personal hubiese sido muy importante, ¿no? Y en el caso en concreto tuyo, Diego, imagino que tú el fútbol lo tenías como complemento en aquellos años, ¿no? Porque recuerdo yo que eran cantidades muy pequeñitas las que daban los equipos de la provincia, que tú has estado, eres también un gladiador de fútbol, porque te he visto que están por Cuna, Torre del Campo, Mengíbar, Baeza, Alcaudete, Mancharreá, en el Urgabona, vamos, es que ¿qué equipo te ha faltado de la provincia? ¿Tan mal jugaba que te echaban al año siguiente o es que eras tan bueno que te...? Puede ser eso. También había un hándicap para que eso ocurriera, que normalmente los equipos se armaban bien para intentar el ascenso. Entonces, ¿qué ocurre? Que se hacían grandes fichajes con arreglo a las posibilidades. Modestos, sí. Pero, ¿qué ocurría? Que si no había ascenso, pues los jugadores durábamos un año en el equipo, o sea que éramos nómadas constantes de equipo en equipo. Pero bueno, para mí ha sido un lujo poder disfrutar del fútbol, una pasión que la volvería a vivir 100 veces más porque me ha aportado muchísimas cosas a lo largo de mi vida. Diego, José Luis, una pasión, efectivamente, dice, hay una cuestión que con respecto al programa que ha ideado Sito Ureña, es el tema del retiro. Efectivamente, yo me entiendo que tienen que ser dos situaciones completamente distintas, el de José Luis o el tuyo, ¿no, Diego? Porque yo siempre, José Luis, he entendido y entiendo que el profesional del fútbol son personas pues, muy disciplinadas, ¿no? Simplemente por el hecho de estar en un club en donde se pide, dices que entonces era no tanto como ahora, que ahora ya hay todo tipo de mediciones, historias y tal, ¿no? Quitando lo que has dicho, que no se podía pasar de un club a otro tan fácilmente. Pero quiero decir, ¿cómo se enfoca? Bueno, los dos también, en tu caso, Diego, también, porque me imagino que dejar el fútbol, tienes que dejar el fútbol, sea amateur o no. ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo enfoca ahí una persona? Porque me consta que existen cuestiones específicas en donde os preparáis, os tenéis que preparar psicológicamente y sobre todo profesionalmente, a nivel de formación, en definitiva, para pasar a esa segunda actividad que con 37, 38 años no diga uno, porque es que me consta que hay problemas de tipo afectivo, depresión, ansiedad, adaptativo, de identidad. Contadnos un poco vuestra experiencia, si Sito me lo permite. Sí, claro. Bueno, yo me planteé rápidamente la retirada en mi último año en mi último año en el Linares. Bueno, tenía ya 33 años y me lo planteé, aunque físicamente me encontraba estupendamente. De hecho, luego he jugado al fútbol sala hasta los 45 a un nivel importante. Bueno, yo tuve la gran suerte de tener un amigo que coincidimos en el Oviedo y siendo, entre comillas, en nuestra vida anterior a la del Oviedo, éramos enemigos, porque él era delantero centro, se llama Eliseo Salamanca, se le conocía por Salamanca, que ha jugado en varios equipos de primera división. Defensa. Y yo defensa. Bueno, pues cuando llegó al Oviedo, bueno, pues nos hicimos... Amigos. No amigos, somos hermanos. Seguimos teniendo esa gran amistad todavía. Afortunadamente él vive en Granada, lo cual lo tenemos muy cerquita. Y estamos cada 2 por 3 juntos. Yo me compré un apartamento en Guardamar de Segura por su culpa, porque veraneaba allá. Claro, él es 2 años mayor que yo y él dejó el fútbol antes que yo. Y él fue el que me animó a que me metiese en la visita médica, porque él ya llevaba... Porque fuiste visitador médico, ¿no? Sí, él llevaba 2 años ya. Curiosamente, al segundo año ya era jefe de zona, lleva toda la zona de Valencia. Y me dijo, José, no te lo pienses, dice, esto es un trabajo... Perdona que te interrumpa, ¿formación tenía al respecto? ¿Tú, como visitador médico? Ni idea. Bueno,
Tú imagínate cuando yo llego a ser elegido, porque tienes que pasar un proceso de un selección. proceso de selección, y te empiezan a decir, mira, pues tú vas a llevar un producto que se llama X, de nombre comercial, pero es un norfloxacino. Y yo no sabía decir norfloxacino. Yo decía, no, joder, ¿eso qué es? O sea, es que eran palabras que no las había dicho en mi vida. O sea, me chocaba mucho, ¿no? Lo que era el principio activo. La marca era más sencilla, porque claro, te dicen, pues la marca, yo qué sé, es Speden o es Dabonal, que son los 2 primeros productos que yo llevé, fíjate si me acuerdo. Y eso me era muy sencillo, pero en Alapril o norfloxacino decía, joder, y estoy hablando de 2 palabras, no hay otras que son mucho más complejas. Y esto no te queda más remedio que clavar los codos no te queda encima más de la remedio, mesa. pero también el perfil personal tiene que ir con el puesto Por supuesto. ese puesto de trabajo que una vez Por dejado el supuesto. fútbol, porque hay gente que le irá para eso, Claro. futbolistas, y hay otros que dirán. Yo conozco, por ejemplo, a muchos maestros, gente que además lo Sí, sabéis, sí. no sé por qué, pero el tema de magisterio, cuando ya están pensándose en la jubilación de futbolistas, el tema de magisterio, y por ahí fue, date cuenta la casualidad. Sí. Es decir, hay perfiles de muchos futbolistas que terminan en temas deportivos, en temas de... Lo que ocurre es que, vamos a ver, yo soy una persona que me gusta arriesgarme porque tengo una confianza en mí mismo enorme, pero desde que nací soy una persona que creo mucho en mí y que lucho por lo que quiero conseguir por la fe que tengo en mí, y afortunadamente me ha ido muy bien en la vida, en todos los conceptos. Y este pues es un episodio más en los cuales, claro, mi amigo me dice, José, tú tienes un montón de gente, tú te relacionas estupendamente, solamente con eso ya tienes ganado un montón de gente. Tanto por ciento. Ahora, tú tienes que convencer a un médico de que utilice un medicamento, y para eso tienes que saber de ese medicamento más que el médico. Claro. Y es donde, os he dicho, me tengo que clavar de codos Sí. y ponerme a estudiar lo que no estudia en mi vida. Tanto, porque estudiar afortunadamente, antes se lo decía a Sito, yo terminé mi bachiller elemental y el superior me lo saqué por libre y trabajaba y estudiaba. Estudiando. O sea que era algo que no sé de dónde sacaba el tiempo, porque jugaba al fútbol, tenía una serie de cosas. Quiero decirle que vamos, que ni en tus mejores momentos tú pensabas, cuando estabas peleando con Cardeñosa, con Gordillo, en el campo de fútbol, de que terminaría diciéndole al médico, oye, tienes que ponerle este medicamento El al norfloxacino. Gordillo, porque Gordillo está regular. Diego, ¿tú en qué momento, cómo surge tu salida profesional hacia la banca? O sea, ¿cómo es que te da a ti por, estando como estabas ocupado en tus mejores años, también eras guapete y tenías éxito en Jaén, cómo se te ocurre a ti meterte a banquero? ¿También por el don de gentes? Dios te conserve la vista por lo que acabas de decir. Pues yo tuve la suerte que me fui a la mili voluntario en previsión de que me venía la mili, y eso iba a ser un hándicap importante a la hora de encontrar trabajo. Y tuve la gran suerte de que terminé la mili con 19 años y a los 3 meses me salieron las oposiciones a Caja Rural, y ya con 20 años estaba trabajando. Hasta los 60 que desgraciadamente me jubilé por enfermedad. Y bueno, pues he tenido... El proceso de formación, me imagino, que lo tendrías lógicamente dentro de la caja ya. Una vez que estás incorporado, la caja intenta formarte de cara a lo que tú te vas a enfrentar, ¿no? Bueno, por aquella época era sota, caballo y rey las entidades de ahorro, no es como ahora que vendemos hasta chaquetas. Entonces era reintegro, ingreso, el préstamo y el plazo fijo. Y entonces, aunque era manual todo, no había ordenadores ni terminales, pero había tiempo para charlar con el cliente, porque eran 4 productos los que... O sea, que en definitiva tú eras un relaciones públicas, como en aquella época se estilaba, ¿no? Dentro de lo que era la banca comercial
al uso, ¿no? Lo que ocurre es que, como bien ha dicho Prado, pues luego dentro de la entidad te tienes que formar y tienes grandes retos que se presentan y o los dejas pasar o te quedas estancado. Entonces uno de los grandes retos que yo tuve fue poner los primeros terminales en la provincia y no tuve formación de ningún tipo. Me dijeron, ahí está la máquina de escribir, que no había ordenadores, tienes que hacer un manual, formar a la gente y poner los terminales. Y yo el día que fui a poner el primer terminal, pues bueno, tuve que ponerme pañales porque, digo, me viene. Y sí. Bueno, afortunadamente todo salió muy bien y bueno, pues después pues, hemos seguido creciendo en otros aspectos de la caja, como tú bien sabes, Sito, mi última etapa fue de director de la oficina de Millán de Priego, que me fue de maravilla y bueno, pues, un recorrido bueno. Me consta que en Millán de Priego echan de menos a Diego Martín, el director de la Caja Rural, de al lado de la fuente de Millán de Priego. Afortunadamente. Sí, bueno, yo es que vuelvo a insistir en el tema. Mira, he estudiado un poco, realmente no sabía los salarios de los jugadores de primera división. El salario mínimo, por lo visto, está en 200.000 euros. Creo que es mínimo, el mínimo. Es decir, un jugador que sea, por muy suplente que sea, o un chavalillo de 18 años, pero que la tenga en la primera plantilla, mínimo 200.000 euros. Pero ya de ahí para arriba, imaginaros. Es decir, hay gente con un nivel económico de 1 millón, 2 millones, pues cualquier jugador medio regular de cualquier equipo lo puede cobrar. Estamos hablando de que esa persona, si la planifica bien su jubilación y su retiro, pues puede meterse en temas financieros, puede meterse en temas de incluso de crear empresas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que el tema amateur es totalmente distinto. Pero sí que es verdad que yo voy otra vez a la intención de Sito de su programa, y es el retiro del fútbol, pues puede ocasionar en algunos casos, no sé si vosotros lo sabréis, si no existe esa preparación, y me consta que la AFE también está trabajando cada vez más en la formación previa a la jubilación de los jugadores, con cursos, con taller y tal. Pero mirar que se pueden crear problemas de pérdida de identidad, Sito, problemas de depresión y ansiedad, problemas de adaptación a la vida cotidiana, cuando con 38 años te tienes que jubilar de lo que te gusta, como bien dice Diego. Problemas incluso de cambios físicos y en la autoestima de una persona, y en esa estrategia sobre todo para afrontar ese retiro. Si no se hace bien, me imagino que tiene que ser complicado, ¿no? Vamos a ver. El fútbol no lo voy a descubrir yo ahora. Hay muchísima gente, sobre todo gente jovencísima, que es su sueño. Y es cierto, en el fútbol llegas a ser una persona muy conocida, haces encima algo que realmente te apasiona, te gusta, y encima está muy bien pagado. O sea, estos son unas características vamos, indudables de lo que es el fútbol. Pero también tenemos que ver que una vez que llegas al fútbol profesional, tienes que luchar con muchos inconvenientes. O sea, primero, si llevas una vida fácil, que te gusta derrochar, que a quien no con 20 años, con 24, no le gusta vivir la vida a todo tren, pues es una de esas quejas. Dentro de ese vivir tienes que ser muy metódico, porque podríamos hablar de personajes como Julio Alberto, jugadores que han jugado Atlético de Madrid y Barcelona, que han ganado mucho dinero en aquel entonces, y su vida posteriori al fútbol ha sido una auténtica ruina. Que saber gestionar también. Entonces, ¿no? Es una de las facetas. Luego está súper perseguido por entidades bancarias, por Hacienda, Hacienda. Hoy en día, que el tema de la gente que te quiere engañar está de moda. Pero José Luis, perdona, concretamente, ¿se pueden dar estos casos que yo he dicho si no se prepara previamente un futbolista sabiendo que a los 37, 38 años se le acaba la vida del fútbol? Problemas de este tipo, de adaptación, de tipo ansioso, depresivo y tal, si no se forma y no tiene algo que ver y algún futuro después. Segurísimo, lo hemos visto en muchos profesionales que el tiempo les ha comido, o sea, no han aprovechado el tiempo libre que han tenido en el fútbol para estar más preparados. Ahí voy yo. Y una vez que han terminado, se han encontrado con la pared de frente y se han chocado. Y algunos no han podido levantar cabeza. Ahí voy yo, sí. Eso es así. Tengo una mala noticia, y es que desde la sala VAR me están diciendo que el tiempo lo tenemos terminado. Agradeceros vuestra presencia aquí en Jaén Plus Radio.
Mi intención, como vuelvo a repetir, era hacer un pequeño homenaje a un futbolista profesional que dio todo por su equipo, por el Real Jaén, el equipo que tenemos a gala de tener muchos jienenses. También a Diego Martín, por lo que él aportó también como futbolista amateur. Deciros que esta es vuestra casa, que este señor tiene un programa específico de deporte que estoy seguro que algún día os llamará de nuevo también para hablar de esos comentarios que me hacía antes de entrar en radio. José Luis, que estuvo cubriendo a Mágico González, a Gordillo, a mucha gente más. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra visita y aquí tenéis vuestra casa, en Jaén Plus Radio. Muchas gracias. Que paséis un muy feliz día, como se suele decir. Volveremos a vernos. Gracias por vuestra invitación. Con esto, señores, despedimos lo que es nuestro rato de Está Pasando en Jaén Plus Radio. Aprovechen el fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.